La temperatura está presente en todos los procesos, tanto en la vida cotidiana como en el trabajo, empresas o industrias. Es por ello que surge la necesidad de crear un control para la misma. Los controladores de temperatura garantizan la estabilidad en cuanto a la temperatura de los procesos se refiere. Están presentes no solo en las industrias, también en diversos artefactos desde calentadores de agua, aires acondicionados, entre otros. Cada uno de estos controladores estará capacitado para contener el proceso para el cual fue diseñado, en los cuales, la mayoría tienen una vida útil larga independientemente de su uso. A continuación se presentarán los aspectos más relevantes acerca de los controladores de temperatura, tipos, usos y aplicaciones. Es una propiedad física que se refiere a las nociones comunes de calor o ausencia de calor. Es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio o frío que puede ser medida con cualquier instrumento como por ejemplo, un termómetro. Cuando dos cuerpos, que se encuentran a distinta temperatura, se ponen en contacto, se produce una transferencia de energía, en forma de calor, desde el cuerpo caliente al frío. Esto ocurre hasta que las temperaturas de ambos cuerpos se igualan. En este sentido, la temperatura es un indicador. Es una propiedad física que se refiere a las nociones comunes de calor o ausencia de calor. Es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio o frío que puede ser medida con cualquier instrumento como por ejemplo, un termómetro. Cuando dos cuerpos, que se encuentran a distinta temperatura, se ponen en contacto, se produce una transferencia de energía, en forma de calor, desde el cuerpo caliente al frío. Esto ocurre hasta que las temperaturas de ambos cuerpos se igualan. En este sentido, la temperatura es un indicador. Son los instrumentos diseñados para detectar y corregir los errores producidos al comparar y computarizar el valor de referencia con el valor medido del parámetro más importante a controlar en un proceso. Los controladores se usan ampliamente en sistemas de control industrial para ajustar o mantener las salidas deseadas de procesos específicos dentro de un rango. Los controladores de temperatura son equipos indispensables para mantener procesos industriales a temperaturas correctas según el método. Los controles de temperatura automatizan métodos de producción para garantizar procesos conforme a las directrices de manufactura de un producto. Utilizar un controlador facilita la tarea de mantener la temperatura a rangos deseables según cada proceso. Para tener un sistema controlador de temperatura se requiere además el uso de sensores de temperatura como los termopares y los ERTD. Estos elementos miden las variables y transportan la señal hasta las entradas de los controladores. Estos últimos son los encargados de activar o desactivar elementos pasivos o actuadores. Antes de seleccionar un control de temperatura es indispensable garantizar que el termopar o el RTD a utilizar satisface los requerimientos de montaje y temperatura. Como su nombre lo indica, un controlador de temperatura es un instrumento usado para la regulación de la temperatura. El controlador de temperatura tiene una entrada procedente de un sensor de temperatura y tiene una salida que está conectada a un elemento de control tal como un calentador o ventilador.
Existen dos tipos de controladores de temperatura, un estándar y una de mayor desempeño. En las entradas estándar los controladores aceptan los tipos más comunes de entradas para un proceso de control convencional, es decir, termopares y RTD. Los equipos de mayor desempeño ofrecen la capacidad de manejar entrada análoga universal, es decir, aceptan entradas provenientes de sensores de temperatura termopares, RTD, voltaje y corriente. Cuando un controlador acepta esta gama completa de señales, el controlador se denomina controlador de procesos y no simplemente de temperatura, ya que el equipo se encuentra en capacidad de controlar cualquier variable que tenga como salida voltaje o corriente, es decir, presión, humedad, vacío, pH, luminosidad, etc. Dependiendo de la aplicación a automatizar, un controlador de temperatura puede tener salida de relevador o SSR. La salida de relevador o relé es una compuerta mecánica utilizada para activar bobinas de relevadores externos. Cortan o cierran un contacto mecánico y permiten cerrar un circuito de corriente alterna. Es decir, permite el flujo de energía a través de las bobinas para poner en activación al sistema. La salida de control a SSR se refiere a relevador de estado sólido, es decir, una salida a voltaje de corriente directa. Cuando la salida está en forma activa, un voltaje DC está presente entre las terminales. Cuando la salida está desactivada, dicho voltaje desaparece. Controladores de temperatura on-off. El control está encendido o apagado. Si la temperatura desciende por debajo de cierto punto, las señales de control de la máquina se activan, permitiendo a su vez aumente la temperatura. Asimismo, la temperatura sube por encima del rango normal, se activa una señal de control que se le indica a la máquina para bajar esa temperatura. Los controles on-off se utilizan a menudo en procesos donde los cambios de temperatura son muy lentos y el control de temperatura no es muy preciso. Control proporcional. Están diseñados para responder a los cambios de temperatura antes que se salga de la escala deseada. Es importante mencionar que los controles proporcionales aumentan o disminuyen el suministro de energía cuando estos alcanzan los límites superiores e inferiores, o punto de ajuste, lo que hace más lento o acelera el calentador y ayuda a estabilizar la temperatura. PID, proporcional integral derivativo. Es un mecanismo de control por realimentación ampliamente usado en los sistemas de control industrial. Este calcula la desviación o error entre un valor medido y un valor deseado. Controlador multilazo. En este tipo de controlador cada lazo consiste generalmente en una entrada y una salida de control. Interruptores de temperatura. Un interruptor ajustable de temperatura es adecuado para aplicaciones que requieren una solución económica para el control de temperatura. Los interruptores de temperatura son, normalmente, menos complicados que los controladores. Controlador de temperatura de lazo simple. Este tipo de control es un instrumento que compara la señal del sensor, la compara con una señal interna deseada, se llama a este punto set point, y ajusta la salida del dispositivo calefactor para mantener, tan cerca como sea posible, el equilibrio entre la temperatura medida y la temperatura deseada. Los controladores de temperatura garantizan el funcionamiento de numerosos procesos y artefactos, tanto procesos en las industrias como artefactos utilizados en la vida cotidiana. La precisión, exactitud, nivel y calidad de los controladores de temperatura son lo que lo definen como un controlador capacitado para llevar el mando de los procesos en las industrias. Las características de fabricación de los controladores dependerán del proceso al cual vayan a medir y controlar y a los elementos al cual se vaya a someter. El uso de los controladores van desde industrias químicas. Los controladores de temperatura garantizan el funcionamiento de numerosos procesos y artefactos, tanto procesos en las industrias como artefactos utilizados en la vida cotidiana. La precisión,
Exactitud, nivel y calidad de los controladores de temperatura son lo que lo definen como un controlador capacitado para llevar el mando de los procesos en las industrias. Las características de fabricación de los controladores dependerán del proceso al cual vayan a medir y controlar y a los elementos al cual se vaya a someter. El uso de los controladores van desde industrias químicas, equipos de soldadura, industrias de tratamiento del plástico, procesamiento del papel, construcción de hornos entre otros. El hecho de comparar una temperatura con la deseada o establecida para llevar a cabo un análisis y controlar si aumentar o no la temperatura de un proceso. Es una tarea impresionante realizada por los distintos controladores que se enfocan en mantener estos niveles de temperatura deseados.